Buenos días. Agradezco mucho al Grupo Teret, especialmente a Eduardo y a mis compañeros panelistas por esta oportunidad de poder compartir un poquito de nuestros conocimientos en la materia que en un momento dado propuse, que es las finanzas para todo emprendedor, ¿sí? Es importante conocerlas, estas herramientas o estos tips que les voy a otorgar, porque al momento de emprender nos olvidamos de ellas, ¿sí? No las tomamos en cuenta o las dejamos como un aspecto muy secundario en el aspecto del emprendimiento. Y se los digo bajo experiencia. Yo he emprendido algunos negocios y por falta de esa sensatez de analizar los estados financieros o los números, simplemente por llamarlos así, de una empresa, a concientizar y hacer un freno en las finanzas de sus empresas, ¿no? Que las analicen y que las puedan en un momento dado seguir para la toma de decisiones. Entonces, denominé el título Las finanzas básicas para tu emprendimiento, ¿no? Como cualquier negocio, pero esto lo podemos adoptar para negocios en marcha o negocios que ya tienen años, que tengan conocimiento de qué tipo de información deben de analizar, qué tipo de información deben de pedir a sus asesores o qué tipo de información deben de estar procesando día a día. Ok, vamos a iniciar con el tema de qué necesita un emprendedor conocer al inicio de su emprendimiento. Siempre es conocer el proyecto de inversión, ¿sí? Ese proyecto de inversión es básico para determinar qué monto voy a ocupar en mi emprendimiento, cuáles son los niveles de operación que voy a tener, ¿sí? Y los futuros, tienes que tener el conocimiento del futuro. ¿Y por qué el futuro lo manejo como tal, como futuro, no? Porque existen los presupuestos y los presupuestos, por lo regular, nadie los hace, ¿sí? Esos llamados presupuestos son bien importantes en el tema de cómo en un momento dado tu emprendimiento se va a forzar a que puedas necesitar en ciertos momentos recursos y cómo puedes en un momento dado financiarte, ¿no? Entonces es bien importante el tema del futuro. Yo siempre lo catalogo como algo esencial hacer presupuestos, ¿sí? Entonces un tip importante es el tema de los presupuestos. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos básicos que debemos de conocer al momento del emprendimiento? Es qué cantidad de dinero vamos a invertir, cómo voy a conseguir ese dinero, los cálculos previos de venta, los ingresos que aspiro a tener, mis costos que voy a percibir cuando inicia la negociación y la variedad de productos y servicios que voy a tener. Muchas veces nos enfocamos a cómo va a quedar el local o en dónde voy a poner en mi local con mi nuevo emprendimiento, ¿no? No, pues me interesa esta zona, es muy buena zona. Preguntan el precio de la renta. Preguntan a un arquitecto la remodelación, pero nunca analizan todo el conjunto, ¿sí? Se dejan llevar por las emociones. Todo emprendimiento conlleva un sinnúmero de emociones, principalmente cuando uno inicia, ¿sí? Y esas emociones cegan la información necesaria que tú debes de tener, ¿sí? Y es bien importante analizarla, porque ya los primeros meses, porque uno se emociona, ¿no? No, ya está disponible, me lo van a ganar, lo rentas, ¿sí? Pero no analizas todos los puntos que les estoy mencionando. Por eso el resultado es, de acuerdo a un análisis de la Secretaría de Economía, es de que 8 de cada 10 empresas
a los 2 años mueren y a los 8 años, solo 3 de 10 llegan a los 8 años, ¿sí? Por esa falta de análisis financiero, esa falta de análisis de información. Y les hablo de información de manera muy general. Un reporte diario de ventas, un reporte estadístico de qué productos están vendiendo más, qué servicios están moviendo más, es básico dentro del análisis de la información. Entonces, para poder medir un proyecto, es indispensable tener ese proyecto de inversión y considerar todos los puntos. Y todo el escenario económico, el entorno en el cual se va a conllevar esa negociación, es importante conocerla también. Económicamente, los productos, cómo van subiendo, cómo está el análisis de la competencia, cuál va a ser mi competidor, todo ese entorno económico que no tiene que ver con el entorno interno que tú tienes por el emprendimiento, pero es importante que lo tomes en cuenta. ¿Qué punto es importante que evalúen? Y que tengan en conocimiento que la contabilidad es una parte fundamental del negocio, ¿sí? Muchas veces nosotros nos abocamos que el contador es el todólogo. Yo digo que probablemente sí, hasta cierto punto de vista, ¿no? El contador puede tener conocimiento de elaborar esos estados financieros, pero cada rama de la contabilidad tiene una especialización, ¿sí? La contabilidad en sí es un instrumento auxiliar, un instrumento auxiliar para determinar el rumbo del negocio y conocer el estado que guarda la empresa en su proceso operativo. Pero existe contabilidad, por ejemplo, de costos. Existe contabilidad financiera. Existe contabilidad administrativa. Existe contabilidad fiscal. ¿Sí? La mayoría de los empresarios o los emprendedores se preocupa por la contabilidad y se van por el esquema fiscal. ¿Sí? Dicen, tú procésame la contabilidad fiscal, dime cuánto voy a pagar de impuestos, yo te doy mi información, pero no están declarando todo. No ingresan toda su información a su contabilidad, cobran por fuera. Y eso hace que la contabilidad de un contador, de un despacho, de un asesor externo, no dé los resultados que el empresario o que el emprendedor necesita, ¿sí? Es un punto bien difícil de concientizar al emprendedor, porque el emprendedor, la conciencia o la educación que escucha o que comentan es: no pagues impuestos y tu contador está mal, ¿sí? Y tu contador está haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces, sí es bien importante que ustedes determinen que bien es cierto, el contador les puede ayudar a formar un estado financiero, pero el estado financiero de su empresa se forma dentro de su empresa, ¿sí? El estado financiero se forma dentro de su empresa, sus procesos, sus reportes de información se forma dentro de su empresa. Va a depender mucho de la estructura de la empresa, lo grande que sea. Eso lo va a determinar la estructura y el proceso interno. Hay muchos emprendedores que ellos mismos hacen sus operaciones. El contador debería nada más asesorarlo para que esa estructura de información quede en la forma en la cual sea un poquito más explícita para que se pueda interpretar y se pueda analizar para la toma de decisiones, ¿sí? Pero realmente no es que el contador tenga la magia para poder hacer los estados financieros, ¿sí? Los estados financieros se arman conforme a las necesidades de cada una de las empresas. No está cambiando ya. Entonces, es bien importante identificar que los tipos de contabilidad y que son instrumentos auxiliares, ¿sí? Que esos instrumentos auxiliares son precisamente para auxiliar en esa toma de decisiones, esa información, ¿sí? Entonces, ya determinando el tema de la diferenciación entre la contabilidad y qué tipos de contabilidad, podemos decir que esa información financiera, estrictamente hablando, nace en la empresa, ¿sí? Porque imagínense que la contabilidad o el proceso de la contabilidad
se vaya un mes después, 2 meses después, porque yo le envío los documentos al contador para que me haga mis impuestos, y 2 meses después quiero que me haga mis estados financieros, y 3 meses después lo analizamos, el periodo de toma de decisiones se acorta, ¿sí? Entonces ya tú puedes tener una toma de decisiones muy fuera de la realidad, o en un contexto en tiempos muy difícil de tomar, ¿no? Es importante que evalúen con sus asesores esa toma de decisiones, ¿no? Esa toma de decisiones de cómo en un momento dado, qué procesos estás llevando dentro de la empresa, cómo generas tu información para que el asesor te apoye a realizar esos estados financieros. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cuáles son esos estados financieros que son básicos para la toma de decisiones. Me imagino que la mayoría, al ya ser emprendedores, ya tener una empresa, conocen algunos de estos estados financieros. ¿Sí? Les voy a comentar que los estados financieros básicos son los siguientes. Es el estado de resultados, es uno. ¿Sí? Importantísimo ese estado financiero. El balance general es otro. Flujo de efectivo. Mucha gente no toma en cuenta el flujo de efectivo. Es un estado financiero básico para análisis en cuestión de tu rentabilidad, en cuestión de tu financiamiento. ¿Cuándo la empresa deja de tener dinero? ¿Sí? Es muy importante. Con un flujo... La empresa no se va a dar cuenta con el estado de resultados ni con el balance cuándo se va a quedar con dinero, o qué temporalidad o qué tiempo del mes en el año dejo de tener recurso, que necesito yo un financiamiento distinto, ¿sí?, a lo que es mi operación para poder soportar ciertos meses. ¿Sí? Entonces, el estado de resultados, ¿qué es lo que analiza? El estado de resultados analiza lo que es propiamente tu operación de rendimientos, ¿sí? Tus ventas, tus costos y tus gastos generales, ¿sí? Y ese estado de resultados te dice si tu empresa es rentable o no es rentable, ¿sí? O en qué proceso estás dentro de esa rentabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de los costos se manejan los inventarios, ¿sí? Tu inventario inicial, tu inventario final. La mayoría de la gente o los emprendedores determinan, es que yo lo compro a 20 pesos, lo voy a dar a 25, pero nunca toman en cuenta que dentro de ese margen de 5 pesos tienen gastos mayores a 5 pesos, ¿sí? Y de repente dicen, oye, es que, ¿por qué tengo pérdida, no? Porque no estás tomando en cuenta tu costo directo, pero no estás tomando en cuenta tus gastos normales de la empresa, ¿no? Los gastos que hay veces que no los tienes bien identificados. Y eso es un error de los emprendedores, no identificar y no plasmar todos sus costos fijos, todos los gastos generales que tienen mes a mes, para que ellos encuentren un histórico y puedan determinar un presupuesto, que es lo que les hablaba yo desde un inicio. Un presupuesto es básico para el emprendimiento en tus finanzas, ¿no? Porque un presupuesto te va a dar el panorama futuro, porque puede haber desviaciones, tanto a favor como en contra, ¿no? Pero un presupuesto te va a dar la información a un cierto tiempo, o lo regular se hace 1 año, 2 años, un presupuesto. Si no conoces tu información, la vas a tener que armar en base a lo que tú estás pensando, en base a lo que tú estás queriendo invertir. Pero cuando ya tienes operación de mínimo 1 año, tu presupuesto debe estar armado para el siguiente año. Porque si no conoces tu presupuesto, la verdad, vas a estar navegando sin rumbo, a como se den las operaciones. No puedes, en un momento dado, si no tienes presupuestos, no puedes direccionar y decir, me equivoqué en esto, me voy para el otro lado, ¿sí? Me gasté de más, ok, este gasto de más, pues hay que pedir un préstamo para poder no desbalancear mis costos fijos y no dejar de pagar proveedores, nómina, renta, cosas muy esenciales para seguir operando, ¿sí? Entonces, ese presupuesto es súper importante que lo tomen en cuenta. Entonces, este estado de resultados, ahora, los estados financieros,
¿Por qué son importantes tenerlos o analizarlos? Porque frente a terceros, ¿sí? El emprendedor, ¿cuál es el error del emprendedor? El emprendedor inicia con un presupuesto. Vamos a pensar que dice, yo tengo 300,000 pesos para iniciar mi negocio, ¿sí? Remodelación, inventario, gastos de los primeros 15 días, se acabó los 300,000 pesos. Esa es una inversión inicial. Pero hay un término que no toman en cuenta los emprendedores, que es la inversión de operación. Yo le denomino la inversión de operación. ¿Qué significa la inversión de operación? Es que el emprendedor conozca cuánta inversión más voy a ocupar, independientemente que haya abierto las puertas del negocio. ¿Sí? Porque uno dice, ¿cuánto ocupas para abrir el negocio? 500,000, ya saqué bien las cuentas, ya hice bien todo el proyecto. Ok. ¿Y qué pasa si en los primeros 2 o 3 meses no tienes las ventas deseadas o no completas las ventas para el tema de tus gastos y costos fijos? Necesitas tener más dinero. Y esa inversión de operación, el emprendedor nunca lo considera. Lo toma como, voy a seguir poniéndole, y es cuando se desespera y dice, no, esto ya no me está dando. ¿Sí? Ya no me está dando, ya voy a quitar mi negocio. Por eso en la estadística, 8 de cada 10 empresas a los 2 años ya están cerradas, porque no toman en cuenta una inversión de operación. Mi punto de vista, una inversión de operación debería de considerar los primeros 6 meses de apertura de un negocio. Si después de 6 meses sigues teniendo inversión todavía por operación, significa que algo no está bien. Algún costo no está bien o alguna acción, alguna propuesta de servicio o de producto no es la correcta. Pero ¿cómo lo puedes analizar? Con los mismos estados financieros, con el estado de resultados. ¿Sí? Tengo una renta excesiva, tengo una nómina excesiva. Cuando entras en un campo de emprendedurismo, no conoces la operación. Ahora, si compras una franquicia, si compras un know-how de empresas ya establecidas, pues te tendrían que ayudar en ese tema, ¿no? Y tendrías menos complicaciones. Pero a veces no pasa eso. Compras una franquicia y lo que hace la franquicia es que te vende la marca, pero ya no te da asistencia. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es importante que tú conozcas? Que conozcas tus números, que conozcas tus estados de resultados, tu análisis financiero. ¿Por qué no? Porque si no lo conoces, pues no vas a poder determinar si la culpa es tuya o la culpa es de la empresa o del negocio o del producto o del servicio. ¿Sí? Es bien importante que lo determinen desde ese punto de vista, pues, que lo vean como una situación fundamental, el contar con los estados financieros, ¿no? Entonces hablábamos del estado de resultados, que teníamos que eran las ventas, tus costos directos, tus gastos y la utilidad, ¿sale? Y de ahí nos vamos a otro estado financiero que es el balance general, que representa tus activos y tus pasivos. ¿Cuánto es lo que consideras tener que vas a realizar en corto plazo, mediano plazo, o cuánto tienes en activos y cuánto tienes en deudas y cuánto es tu patrimonio final? ¿Sale? Entonces, el balance general nos ayuda a visualizar el estado del negocio, cuánto vale, ¿no? Y es bien importante, como les decía, frente a terceros, tener esa información confiable, porque si necesitas dinero, ¿a quién acudes? A una institución financiera. Si necesitas dinero, le quieres pedir prestado a alguien. O necesitas tener al proveedor mismo. ¿Sabes qué? Dame más crédito. Necesito que me des un poquito de oportunidad de pagarte en vez de 15 días o de contado, te voy a pagar a 30, 45 días para que mi mercancía fluya. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero, los requisitos. Estados financieros, balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambio en la situación de capital. Y de repente se lo piden al contador después de un año operando y ni siquiera tienen ni idea de cómo está su información. Y le mandan los estados financieros, el contador no tiene ni idea ni cuánto está pidiendo el empresario, ¿sí? O el emprendedor. Y dice, es que estoy pidiendo un crédito de 1,000,000, ¿no? Pues tienes utilidades por 50,000 en el año pasado. No, si no me dijiste, pues no, nunca se analizó, nunca supiste.
Es que tienes como 2 millones de pesos que no declaré, es que los tengo aparte, mírame, los tengo aquí en efectivo en la bolsa. Pues no sirve de nada, ¿sale? Es bien importante que esa coordinación, esa comunicación con el asesor financiero o contador sea trascendental, porque frena mucho el flujo de la operación del negocio. Frena mucho el que no tenga el conocimiento, el asesor, de todo lo que el emprendedor o el empresario está haciendo, ¿sí? Entonces es bien importante que cuenten con esa información, porque si no, les van a cerrar las puertas en todos lados, ¿sí? Les van a cerrar las puertas y van a decir, yo no puedo crecer porque nadie me presta. Porque el apalancamiento para un emprendedor es bien importante, ¿sí? Tanto el apalancamiento con un proveedor, el apalancamiento financiero con algún banco, es bien importante que lo tengan y que lo sepan manejar y que lo sepan interpretar, ¿sí? Eso es fundamental. Otro estado financiero es el estado de cambio en la situación patrimonial. Como en algún momento dado tú generaste utilidades, pero que se convirtieron en activos, ¿sí? Porque hay muchas empresas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo, ¿dónde tengo mi dinero? Gané $1 millón el año pasado, tengo utilidades. Tú me estás diciendo, contador, que tengo utilidades por $1 millón, pero en el banco tengo 50,000 pesos nada más, ¿sí? Este estado financiero de cambios en la situación de capital nos da la información más precisa, ¿sí? De cómo tu capital ha evolucionado, ¿no? Cómo se ha convertido en una utilidad, a lo mejor en equipo de transporte, en nueva maquinaria, en más inventario, ¿sí? Y es bien importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque a lo mejor la necesidad no es de tener más equipos, sino es de tener más flujo, ¿sí? Y eso es bien importante que también, ahora, si lo convirtieron en activos, que esos activos les esté dando más rendimiento o le esté produciendo más a la empresa. Por eso se convirtieron en activos, ¿sí? Es bien importante que esa parte también la conozcan. Entonces estamos hablando de 4 estados financieros básicos que se deben de generar dentro de la empresa con la ayuda de un asesor. Y no necesariamente el contador externo o el contador de la empresa es el que los va a elaborar, sino personal administrativo les pueden ayudar a elaborar esos estados financieros. Con la simple información generada día a día, se puede formar y estructurar el estado financiero para que en un simple Excel puedan tener su información básica de toda la información del comportamiento de la empresa. ¿Qué es importante para mí que ustedes evalúen tener en la empresa? Es un RP. ¿Qué es un RP? Es un sistema administrativo, un sistema operacional de tu empresa, ¿no? Existen miles de compañías o miles de marcas que ya ofrecen un RP, que es un sistema operacional que te registra la venta, te registra la venta de tus productos, te da reportes estadísticos como son los rubros, en qué hora vendes más, qué vendes más, tu top 10 de ventas, qué día estás vendiendo más, tu comportamiento mensual, qué cliente te compra más, cuál es a un cliente le vendes a un precio, a otro cliente le vendes a otro, cuál es tu ganancia. Entonces, esos RPs te ayudan a minimizar el control de tu empresa de manera sistematizada, ¿sí? Es bien importante contar con un RP. Mi consejo en los RPs es que cuenten con la asistencia técnica adecuada. No nada más que te vendan el software, te lo instalen y la computadora se vea muy bonito y nadie lo sabe utilizar, nadie lo sabe aplicar y nadie sabe sacar el jugo necesario con la información necesaria para poder vaciar esos datos para el análisis de los estados financieros, ¿sí? Yo he visto muchos RPs que los instalan bien padres, se ven bien bonitos y hacen todo, el primer día. El segundo día, un usuario ya no lo sabe utilizar. El tercer día, de los 200 reportes o de las 200 situaciones que trae el sistema o todas las aplicaciones que trae el sistema, se utilizan un 10%, se utilizan 5%, ¿sí? Entonces, es bien importante que cuando ustedes contraten ese RP, tengan esa asistencia técnica. Es súper importante. De ahí van a obtener mucha información para elaborar sus estados financieros, sus ventas y estadísticas para poder tomar
poder hacer una toma de decisiones. El tiempo nos está comiendo. Les doy los últimos tips en el tema de las finanzas. Es, número 1, y lo reitero, la elaboración de presupuestos. ¿Sí? Súper importante que ustedes elaboren presupuestos para que sepan en qué momento van a necesitar más recursos, en qué momento, por ejemplo, un presupuesto les ayuda a definir que en diciembre tiene que pagar aguinaldos, ¿sí? Y que en diciembre deben de tener cubiertas 3 nóminas. Si pagan por quincena o pagan por semana, deben de tener cubiertas 3 nóminas. Llega diciembre y el empresario dice, oye, pásame el aguinaldo. Pues es lo mismo que una quincena, pues sí, es que el aguinaldo son mínimo 15 días, ¿sí? Porque no lo planeaste mes a mes en dejar un monto específico para que el diciembre tuvieras ese monto para pagar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, número 1, los presupuestos. El 2 es tener un soporte para imprevistos. Siempre en tus estados financieros marca un monto para imprevistos, porque no siempre vas a vender lo mismo mes a mes. Todos los negocios son temporales, tienen temporalidades, tienen ventas altas en cierto tiempo y tienen ventas bajas en ciertos tiempos. No todos los meses se comportan igual. Entonces, cuando no se comportan igual y son más bajos, pues debes de guardar de cuando son más altos y tener esa fijación para que en un momento dado no tengas un descontrol financiero. ¿Sale? Y por último es que tu proyecto, al iniciar, debe estar estructurado. Debe de tomar todos los elementos, desde tu inversión inicial, tu inversión de operación, que lo reitero, que es un punto muy importante, que esa inversión de operación la tomen en cuenta, y que en un momento dado estén analizando su comportamiento de ventas, de gastos. Yo les aconsejo que mínimo lo hagan una vez al mes. Aunque diariamente ustedes estén viendo mis ventas, cuánto compré, cuánto llevo, cuánto tengo de inventario, o sea, eso es una naturalidad del empresario, verlo diario. Pero sentarte, analizarlo y visualizarlo y verlo es otra situación, ¿no? Y hacerlo con un asesor todavía es mucho más importante, porque un tercero te va a poder dar datos que a lo mejor tú no los puedas ver, ¿sí? Entonces les agradezco mucho la atención y espero que les haya dejado algunos tips de conocimiento para que lo puedan aplicar. Gracias.